desgracia de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Bueno, Jaime, a ver, aprovechando efectivamente, qué buena anotación de nuestro amigo. Luis Castañeda Locio es un personaje casi primo hermano de Balbuena. Casi primo hermano. Pero ese tiene hijos. El de acá no tiene hijos. El de acá no tiene hijos. Es machorro. Es el famoso dicho, como ese solterón maduro, ¿no? Sí. No, es casado, pero es machorro. Bien. No sé por qué. Luis Castañeda Locio, ustedes saben que ha pasado por diferentes gobiernos. Nosotros manejamos información que Vladimiro Montesinos habría pactado con este señor para que maneje los dineros del Seguro Social, que era una millonada de soles. Y nos estafó a todos con el famoso IPCAR. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que teníamos que tener una tarjetita del Seguro Social y con esa tarjetita ganábamos el paraíso. Ya no había cosas, medicinas de primera calidad y un poco más y nos mandan el crucero de verano a todos los enfermitos, ¿no es cierto?, a curarnos, ¿no? A hacer terapia. Y resulta una estafa tremenda. También tenemos información que la Caja del Pescador fue quebrada en la administración del señor Luis Castañeda Locio. También tenemos información que Paramonga también cayó en mala administración del señor Castañeda Locio. Y ahora es un aliado privilegiado a pie juntillas del alanismo. Que eso quede. Y otra cosa es que chao. Y me dirijo a ti, Jorge Márquez, regidor de Lima Metropolitana, que tú vienes del partido de Humberto Lay, el partido Renovación, algo así, Restauración Nacional. De los pastores. ¿Y por qué no ha sido, Jorge Márquez? Y adelanto, porque los evangelistas y las iglesias protestantes, con todo el respeto de estas iglesias, quieren que se apruebe una ley, mi estimado Fidel y estimado pueblo querido arequipeño, para que nosotros los peruanos, los ciudadanos de a pie, que pagamos nuestros impuestos todos los días, quieren estas protestantes que mantengamos también a las iglesias de este tipo, denominadas así. Es decir, no basta con que todos los peruanos mantengamos a la iglesia. Arequipa es un pueblo inmensamente católico, es un bastión del catolicismo aquí en el Perú. Las arequipeñas son lo más hermoso que existe en América Latina y en el mundo. Acabo de extasiarme con las bellas iglesias, una de ellas Santo Domingo, la catedral, maravillosa. Pero la mantención de la iglesia católica pesa sobre las andas de todos los peruanos. Ustedes no crean que los curistas de la iglesia católica ellos solos se la ganan, no. Nosotros les pagamos todo, hasta la macenica que utilizan, todo, ¿correcto? Y ahora la iglesia católica también quiere que los peruanos los mantengamos, por Dios. ¿Y para qué existe el diezmo? Si con el diezmo han hecho barbaridades y medias, pederastas, violadores, delincuentes, condenados y sentenciados a nivel mundial dentro de las iglesias protestantes. Imagínense ahora mantenerlo. Por eso es que Humberto Lay, y me dirijo a usted, señor Humberto Lay, porque lo hemos invitado infinidad de veces al programa Yo Te Opino, pero usted no va, ni tampoco sus acólitos. Usted, señor Humberto Lay, está en una alianza sucia políticamente con el señor Castañeda Locio y a su vez con el alanismo, porque ustedes pretenden exoneraciones tributarias. Ojo, y también quieren que todos los peruanos mantengamos a las iglesias protestantes, y eso no lo debemos permitir. Finalmente, Fidel, yo respeto a la iglesia católica, soy católico también, pero no estoy de acuerdo en que este pueblo sufrido, este pueblo peruano, mantenga a iglesia alguna. Debemos ir a un estado laico, porque todos los gobiernos han sido apoyados en sus más graves asesinatos y actos de corrupción por la iglesia. Con solo no decir nada, ya apoyado. Acuérdense de Cipriani. Acuérdense de Cipriani. Habló en el teléfono. Buenas, Radio Victoria. Muy buenas tardes, don Miguel Gamán. ¿Cómo le va? Y al señor Castillo, bienvenido a todos y un saludo acá a la distancia. Yo creo que estamos acá en Alto Febrero, sector de Independencia, un pueblo luchador que siempre está en todas las jornadas de lucha en contra al cambio corrupto que tenemos en Alto Febrero. Correcto, un abrazo para ustedes, un abrazo y mis felicitaciones. Continuemos adelante. Simplemente felicitarlo, señor Castillo, y le damos la bienvenida y esperamos que estemos juntos este día nuevo, miércoles nuevo, donde estaremos toda la equipa presente con la elección suya y el señor Fidel Gamán. Espero que
Arequipa, sobre todo en la nueva clase, toda independencia, todo mi barrio, todo mi pueblo, con esta jornada de lucha, donde tenemos que decir ganar a este delincuente que tenemos como alcalde de nuestro sector. Muchas gracias, y ahí debemos estar este miércoles 9 demostrándole no solo al Perú, al mundo, que la ONU es una organización que se respeta y que la ley se ha hecho para los ciudadanos como nosotros. A los corruptos no hay que tirarle piedra ni balazos, hay que despreciarlos con la ley en la mano. Y con nuestra indiferencia. Bueno, te digo siempre, mira, acá en Arequipa, por ejemplo, está de alcalde en el distrito de Alto Selva Alegre, está Antonio Gamero Márquez. Antonio Gamero Márquez es actualmente secretario departamental del APRA. Antes de que este fulanito, ¿no?, si le puedo llamar fulanito porque es un verdadero sinvergüenza, llegase a ser alcalde, la verdad no tiene un currículum, tiene un ridículum. ¿Por qué? Porque como persona así llegó a ser accionista o presidente del directorio de una cooperativa, la cooperativa El Pilar. Esa cooperativa, gracias a él y a un grupo de personas ligadas de esos años a ese partido aprista, oye usted, bueno, pues lo desaparecieron. Ya no hay cooperativa. Fue luego director de Copov. Hoy día no hay Copov. Y la gente se equivoca y hoy usted lo sacan alcalde en Alto Selva Alegre. Porque había un señor Lucio Candia que también al final del periodo lo vacaron. Bueno, oye usted, la gente se decepciona y lo nombra. Lo primero que hace usted es robarle al pueblo de Alto Selva Alegre. Se estaba construyendo un edificio para el Palacio Municipal. 12, 16, y lo primero que hizo cuando llegó, porque el exalcalde lo dejó en primer nivel, construyó parte del segundo, lo que estaba ahí, el tercero, contrató empresas de su entorno, formó empresas de él, utilizando testaferros, utilizó a su hijo. Imagínense qué tal problema tiene que ni siquiera su hijo lo respetó y lo contrató con una empresa fantasma para suministrar productos para el equipamiento del Palacio Municipal. Compró vehículos a precios sobrevalorados, vehículos que el día de hoy están perdidos, no sirven para nada, cuando acá se debió pensar a futuro. Caramba, ¿por qué le va a comprar para un distrito que tiene tanta población Alto Selva Alegre? Le va a comprar un camioncito viejo que ve usted que ya está camino a la Cachina. Acá le decimos la Cachina, donde venden cosas viejas, ¿ya? Allá en Lima, que está también. La Cachina, oye usted ahí. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de buscar, ¿no?, un equipo moderno, estamos hablando de repente un compactador hidráulico, le compra tontería y media. No era el objetivo desarrollar ese pueblo. El objetivo era robarle al pueblo, recuperar lo que gastó en campaña y recuperó. El día de hoy, casi interdiario, por lo menos hasta hace un par de meses, salía en el diario de la República, en el diario peruano, denuncias por parte de la Contraloría. Lo han denunciado por cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito. Oye usted, es una joyita. Uno, el otro. Antes de que sea secretario general del partido aprista en Arequipa, no hablaba una boca sobre las harineras en Camaná. Pero una vez que llegó a ser secretario general del partido aprista acá en Arequipa, sacó las uñas y defendió a las harineras, en lugar de defender a la población. Oiga usted, inclusive, ha sacado comunicados donde se muestra así, pone el pecho por las harineras, cuando todo Arequipa sabe, toda la población de Arequipa sabe, me está escuchando en estos momentos, que esas harineras, por más equipo sofisticado, moderno o de última tecnología, siempre van a contaminar. ¿Qué ha pasado hace 20 días? Me llamaban mis amigos, mi colega de Radio Victoria en Camaná, y acá debe estar el audio. Rafael Díaz me decía, un equipo ha comenzado a trabajar, esta harinera que se llama Triar, ahí en la Pampa de Quilca, oiga usted, y a toda, alrededor de unos 3 kilómetros de playa, ensuciada con grasa. Oiga usted, eso en solamente 3 o 4 días, Jaime, que ha empezado a funcionar. ¿Qué será cuando empiece la otra que está en el sector de Ocoña? ¿Qué va a hacer Camaná? Y Camaná, ¿quién me diga usted? Para mí, discúlpeme que le diga a mis amigos moñendinos, las mejores playas del sur del Perú. Una belleza. Por eso la población de Camaná lo ha declarado persona no grata a ese sinvergüenza de Antonio Gamero Márquez, que me está escuchando en este momento. Aló, buenas, Radio Victoria.